Bendecida noche para todos y cada uno de los amigos y hermanos que nos permiten tener una comunicación en esta hora a través de este medio. Gracias también a usted, padre de familia, que nos permite entrar a su hogar. Reciba la bendición del Señor en esta ocasión. Queremos compartir la palabra en esta noche una vez más y edificarnos, fortalecernos con lo que la palabra del Señor nos enseña para bien de nuestras vidas. Recordemos que tenemos un libro que es el instructivo de la vida cristiana y vamos a aprovechar esa instrucción para que nuestras vidas sean vidas de bendición y vidas que agraden al Señor. Reciban un saludo cordial, apreciables amigos y hermanos en la fe, de Iglesia Bautista Getsemaní y de este servidor de ustedes, Pastor Rogelio López. Nuevamente nuestra gratitud por permitirnos estar en relación con ustedes a través de este medio. Felicitamos a los niños y a los jóvenes que están haciendo parte del grupo que está ahí reunido en sus hogares. Vamos a continuar en esta noche el estudio en el libro de Proverbios y el tema que vamos a considerar es beneficios de la sabiduría. Beneficios de la sabiduría. Y estaremos en el capítulo 2, luego pasaremos a considerar parte del capítulo 3 y parte del capítulo 4 que están relacionados con lo que es el tema sobre los beneficios de la sabiduría. Vamos a hacer una oración, queridos hermanos y amigos, ya que eso es lo que en la vida cristiana tenemos como disciplina. Pedir la ayuda del Señor, pedir la ayuda de nuestro Dios, la ayuda a través de su Santo Espíritu, para que nos dé el entendimiento y la comprensión necesaria de lo que leemos, de lo que nos instruye este santo libro. Así que permítame hacer una oración para que Dios obre de acuerdo a su propósito y voluntad en nuestras vidas, por medio de su palabra, para que se produzca, como dice la promesa bíblica, de que la palabra de Dios va a producir fruto en cada uno de nosotros. Y eso es lo que esperamos y por eso vamos a pedir al Señor que eso sea una realidad en nuestras vidas. Cierre sus ojos, incline su rostro, oremos al Señor. Padre Santo, venimos ante tu presencia y venimos, Señor, suplicantes, reconociendo tu grandeza, reconociendo tu santidad, reconociendo tu perfección. Rogamos, Señor, nos perdones por nuestras faltas, por nuestros pecados cometidos contra ti. Somos personas imperfectas y estamos reconociendo nuestra imperfección, la cual nos hace muchas veces caer en faltas que no son agradables a tus ojos ni agradables a tu persona. Por eso pedimos nos perdones, nos limpies de todo lo que pueda perjudicar la comunión que queremos tener contigo. Y en esta hora, Señor, suplicamos nos ayudes con tu Santo Espíritu, dándonos la iluminación mental para comprender mejor tu palabra y también el impulso que tu Espíritu puede dar en nosotros, Señor, para que, como dice tu palabra, se manifieste el querer como el hacer, para que estemos de acuerdo en lo que es agradable a tus ojos y ponerlo en práctica en el desarrollo de nuestras vidas cristianas. Rogamos este favor, Señor, y te pedimos tu bendición también para cada familia que estará atenta a la instrucción que tu palabra da, Señor, y que todos salgamos beneficiados, salgamos edificados y fortalecidos en nuestra fe. Bendice cada persona, Señor, que no te conoce, para que tu Espíritu pueda abrir sus entendimientos en su mente y corazón, Señor, para que tu palabra tenga cabida y ellos también puedan dar ese paso de fe y empezar a vivir de una manera en la que apliquen la sabiduría que tú nos das a través de este santo libro. Rogamos estos favores y te damos gracias por todo, en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Abra su Biblia, mi hermano, mi hermana, ahí en el libro de Proverbios, por favor. Vamos a tener nuestra lectura en el capítulo 2. Vamos a leer los versos del 1 al 8. Proverbios, capítulo 2, versos 1 al 8. Dice así la bendita palabra de nuestro Dios. Hijo mío, si recibiereis mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia
Si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de santa sabiduría a los rectos. Es escudo a los que caminan rectamente. Él es el que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de sus santos. Esto es lo que Dios nos dice en su palabra y lo que da como introducción el escritor Salomón en este capítulo 2. Recordemos, queridos hermanos, que anteriormente vimos en el primer lugar de lo que nos dijo el capítulo 1 y tocamos parte del 2 y del 3 también porque están interrelacionadas. Vimos en primer lugar que la sabiduría ofrece salvación y vida eterna. Vimos también, a la luz de la palabra de Dios y de sus instrucciones para los cristianos, y aún para el no cristiano, que la insensatez ofrece muerte y condenación. Quedamos claros en esos dos aspectos, en esos dos puntos. Luego, en segundo lugar, vimos también que esto de comprender que la sabiduría da salvación y vida eterna y que la insensatez ofrece muerte y condenación, nos lleva a considerar lo importante que son nuestras decisiones, pues es el ser humano, es la persona misma quien escoge una de las dos, ya sea sabiduría o insensatez. Y en tercer lugar, también nos hizo una recomendación, nos exhortó y nos describió que mientras haya personas para oír lo que Dios le comunica al ser humano, el Espíritu Santo continuará llamando. Por eso se nos recomendó que no debemos endurecer nuestro corazón. Esas son las tres cosas importantes que vimos en el estudio anterior. Ahora vamos a entrar al capítulo 2 y ya leímos los primeros 8 versículos. Y aquí el escritor Salomón hace énfasis exhortando a los jóvenes a aferrarse a la sabiduría divina. Tomen en cuenta que está hablando a los jóvenes. Es un mensaje para los jóvenes. Pero eso no quiere decir que sus instrucciones no puedan aplicarse a cualquier persona que quiera oír y obedecer. Es aplicable para toda persona, pero el énfasis está dado a los jóvenes. Y él nos va a poner un ejemplo en el contexto de lo que estamos describiendo aquí, desde que nos describe este capítulo, sobre del por qué el consejo a los jóvenes. En primer lugar, la sabiduría protege nuestros caminos. Es algo muy importante que brota de lo que uno analiza de la palabra misma de Dios. La sabiduría, recuerde esto, protege nuestros caminos. Vivir la vida no es fácil, queridos hermanos, queridos amigos que nos escuchan, que nos ven. Vivir la vida no es fácil. Porque mientras más años pasan, más peligros se encuentran. Mientras más años vive usted, mientras más años vivo yo, más peligros encontramos en el proceso de nuestras vidas. Recordemos que 3 enemigos, la Biblia nos describe: el mundo, la carne y el diablo. Son 3 enemigos que están dispuestos a derrotarnos. Es por eso que necesitamos la sabiduría de Dios para preservarnos fuera de esa influencia de esos 3 enemigos. Recordemos también que las tentaciones de estos 3 enemigos son tan seductoras que son difíciles de resistir. Son difíciles de resistir, pero no imposibles. Tenemos que estar claros en esto. Pero hay algo muy importante: el creyente
que conoce la Biblia, que conoce la palabra de Dios, que conoce la voluntad de Dios y procura obedecerla, será preservado de manera segura del poder de estos enemigos. Eso es lo que la palabra de Dios nos da a conocer y es nuestra experiencia en el proceso de nuestras vidas. Ahora hay una pregunta que quisiera compartir. ¿Qué tenemos que hacer con la palabra de Dios? Porque, como dije hace un momento, conocer la Biblia es una cosa, obedecerla es otra. Y cuando estas dos se compaginan, cuando se conoce y se obedece, entonces podemos, como dije hace un momento, ser preservados de la influencia de estos tres enemigos. Y por eso surge la pregunta, ¿qué tenemos que hacer con la palabra de Dios? Y hay tres cosas que todo creyente y que toda persona, cuando se compenetra de lo que la Biblia le dice, tiene que hacer. Número uno, tiene que recibirla. La palabra de Dios hay que recibirla. Y la Biblia misma nos enseña, y Dios nos dice que su palabra debe ser recibida. Nosotros somos receptores. Recibimos la palabra de Dios. Tenemos que guardarla, o sea, obedecerla. Al recibirla, la guardamos. Y la debemos guardar en nuestro corazón. O sea, inclinar nuestro corazón a la palabra de Dios. Y luego aplicarla a nuestra vida. O sea, vivirla. Entonces la palabra hay que recibirla, hay que obedecerla y hay que aplicarla en nuestra vida. Recuérdense las palabras del salmista. El salmista que escribe el Salmo 119, en el verso 9, él dice algo muy importante. Se hace una pregunta y al mismo tiempo ha encontrado la respuesta, porque ahí lo detalla. Dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Y la respuesta es, con guardar tu palabra. Y entonces ha experimentado estos tres pasos. Recibió la palabra, la obedeció y la puso en práctica. En los versos aquí del capítulo 2, versos 4 al 5, las palabras que expresa ahí el escritor Salomón nos habla de que no solamente la Biblia se debe leer, no solamente es aconsejable leer una porción bíblica, sino que es aconsejable y es bueno vivir de acuerdo a las instrucciones que cuando usted la lee le indica este santo libro. Y para eso hay algo que hacer también. Hay que, dice él, excavar. Hay que escudriñar. Hay que hacer estudio y análisis de lo que Dios nos dice en su palabra y aplicarlo a lo que es nuestro diario vivir. Ese es el proceso. La palabra de Dios hay que recibirla, hay que guardarla, hay que ponerla en práctica. Y entonces se nos dice de que no es solamente de leer, sino que hay que meditar, hay que considerar, hay que analizar, hay que escudriñar, hay que hacer un estudio, análisis de lo que hemos leído para que lo podamos aplicar a nuestra vida diaria. Y esta sabiduría que brota de este conocimiento será un escudo, será una protección en nuestra vida. Y de esa manera Dios protegerá nuestro caminar. Pero recuerde esto. En primer lugar, debemos escuchar la palabra de Dios. Y en el capítulo 3, versos 1 al 4, se nos dan ciertos detalles, ciertas recomendaciones. No olvidemos que la voluntad de Dios, queridos hermanos y hermanas, se halla en la palabra de Dios, se halla en este santo libro. Aquí está expresada la voluntad de Dios y para conocerla tenemos que venir a la palabra de Dios. Por eso estamos diciendo que no olvidemos eso, que la voluntad de Dios se halla en la palabra de Dios. Nuestra mente y nuestro corazón deben recordar y considerar la palabra de Dios. En nuestros tiempos de oración, debiéramos nosotros los creyentes o los que estamos interesados en que Dios se manifieste en nuestras vidas y que haya un resultado de que la palabra está produciendo fruto en nosotros, entonces para cada uno de nosotros es recomendable que en nuestro tiempo de oración, fíjese bien en esto, un consejo bien sencillo, que emana de la palabra, que emana de esta enseñanza. Es bien sencillo, pero es bien práctico, pero es bien profundo.
En nuestro tiempo de oración debiéramos pedirle al Espíritu Santo, porque Él está con nosotros. Y Él produce el querer como el hacer. Entonces, pedirle en nuestros tiempos de oración. Y hoy es una noche de oración. Ahora que usted está viendo esta pequeña instrucción, este pequeño tiempo que estoy dedicando a la enseñanza de lo que vierte de la palabra del Señor, es para aprovecharlo. Y hoy se puede proponer usted, querido hermano, querido amigo, a tomar en consideración lo que le estoy diciendo. En ese tiempo de oración debiéramos pedirle al Espíritu Santo que escriba la Biblia en nuestros corazones, que se quede grabada la palabra de Dios en nuestros corazones. Eso debemos de pedirle en oración, porque mientras mejor conozcamos la Biblia, mejor conoceremos la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios ya está aferrada en nuestro corazón, entonces va a ser fácil ponerlo en práctica. Es fácil obedecer lo que a Dios le agrada. Pero pidámosle para que el Espíritu Santo haga esa labor en nosotros y podamos ser personas que vivamos de acuerdo a la palabra de Dios, de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces, en primer lugar, no se olvide que debemos escuchar la palabra. En segundo lugar, debemos obedecer la palabra. Y eso se encuentra en el capítulo 3, verso 5. Es un texto muy conocido. La mayoría de jóvenes son orientados con ese texto y es de mucho provecho. Pero voy a sintetizarle lo que está expresado aquí en el verso 5 del capítulo 3. Si en verdad confiamos en Dios, y eso solamente usted lo sabe, y solamente yo lo sé. Yo mismo sé si estoy confiando, y usted mismo sabe si está confiando o no estamos confiando. Eso es muy personal, muy íntimo. Por eso le digo que a la luz de la palabra, lo que se nos enseña es que si en verdad confiamos en Dios, le vamos a obedecer. Si realmente confiamos en Dios, vamos a ser obedientes. Y nuestra obediencia, según este texto nos dice, nuestra obediencia nos prepara para recibir y disfrutar de lo que Dios ha planeado para nosotros. Es fascinante considerar todo lo que Dios dice. Por eso le decía hace un momento, que no es solo de leer, sino que es de excavar. Hay que escudriñar, hay que hacer un estudio, hay que hacer un análisis de lo que se nos está diciendo para que lo apliquemos a nuestra vida. Y aquí en el verso 5 está sencillo. Si hay obediencia al Señor, si confiamos en el Señor, va a haber obediencia al Señor. Y cuando hay obediencia, entonces Dios va a proveer lo que necesitamos. Vamos a recibir y a disfrutar lo que Él ha planeado para nosotros. Por supuesto que sí. Dios es fiel y no nos deja de cumplir con lo que nos promete, cuando nosotros también estamos en la condición que Él requiere. Entonces, ya vimos en primer lugar que la sabiduría protege nuestros caminos. Pero para que esa protección sea una realidad, usted debe escuchar la palabra y debe obedecerla. Vamos al segundo punto de lo que hemos considerado en esta noche. En el capítulo 4, los versos 14 al 19, otra porción de versículos que le va a hablar a usted cuando usted siga la secuencia. En estos versos nos presenta el escritor un contraste entre el camino de los malos y el camino de los justos. Eso está describiendo ahí en esos versículos, del 14 al 19 del capítulo número 4. Ahí está dándole a conocer esas dos tendencias. El contraste que hace él entre el camino de los malos y el camino de los justos. El camino de los malos, declara aquí, es tinieblas. Y cada vez que se avanza en ese camino se va oscureciendo más y más. Pero el camino de los justos, dice él, es luz y aumenta cada vez más. Y se pone un ejemplo como decir, cuando usted ha estado pendiente, ha estado consciente de cómo se desarrolla la luz del día. Usted ve que en la mañana amanece lo que se llama la aurora. Es una luz tenue, una luz pero muy clara. Y se va aclarando otro poquito más, ya por ahí por las 10 de la mañana. Y cuando llega a las 12, 1 de la tarde, 1 del mediodía, usted ve la plenitud de esa luz fulgurante, ese sol fuerte que hasta le cega los ojos a uno cuando se le queda viendo. Porque va en aumento, de eso está hablando.
el camino de los justos es luz y aumenta cada vez más. Y el de los malos, por eso hay un contraste, empieza con oscuridad y se va haciendo más densa conforme se va avanzando. Así es de que esa es la diferencia, ese es el contraste que nos está presentando aquí. Nos habla de una manera figurada, de una manera práctica, de una manera que cualquiera lo puede comprender. No es necesario tener tantas facultades mentales ni académicas para entender los propósitos de Dios. Tan sencillo que Dios nos habla para que tengamos entendimiento de lo que es correcto, de lo que es bueno, de lo que no conviene y de lo que conviene, de lo que es beneficioso y lo que no es beneficioso. Así es de que démosle gracias a Dios por la sencillez con que nos trata para comprender sus propósitos. Dios quiere perfeccionar el camino, querido hermano, del creyente. Dios tiene un plan para cada vida y quiere llevar ese plan hasta el final. Recordémonos allá lo que nos dice el escritor del Nuevo Testamento en Efesios capítulo 2, verso 10. Dice que hemos sido creados para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano, con anticipación, porque Dios quiere que experimentemos lo mejor y que vayamos haciendo un camino, un proceso de vida que lo glorifique a Él. Él tiene planificado lo que es nuestra vida y ese plan de vida se echa a andar porque Dios nos ha permitido tener sus instrucciones en su palabra y el poder del Espíritu para llevarlo a cabo. Así de que una vez más le hago saber que cada creyente está en ese camino de perfección, que Dios lo está llevando a ese camino de perfección, porque Él tiene un plan para cada uno de nosotros. Y por eso en Efesios se nos dicen esas palabras. Y el escritor Salomón nos da varias instrucciones también, para que Dios perfeccione nuestro caminar. Y aquí las tenemos. Y aquí nos va a presentar 3 exhortaciones, 3 cosas que podemos hacer para que vayamos en ese perfeccionamiento de nuestro proceso de vida. Acuérdense que cada uno va formando un patrón de vida. Y Dios quiere que hagamos y formemos un patrón correcto, apropiado y conveniente para desarrollarlo en esta vida, en los años que Dios nos ha dado de vida, y poder tener también un tiempo en el que su nombre de Dios sea glorificado a través de nuestro proceder. Y por eso la recomendación es aquí. Y el tema es beneficios de la sabiduría. Entonces, ¿qué hay que hacer para que Dios perfeccione nuestro caminar? Buscar, dice Salomón, en primer lugar, buscar la sabiduría. Y eso lo detalla él en el capítulo 4, versos 1 al 13. En el capítulo 4, versos 1 al 13, él detalla sobre lo que debe ser el creyente, de buscar la sabiduría. La exhortación que hace el escritor Salomón se basa, y vea, es fantástica la manera que él también, Dios le permitió tener la perspectiva para llegar a los jóvenes, para que ese joven pueda comprender y entender lo que le está diciendo el escritor. Porque él nos hace ver esa exhortación, que Salomón basa esa relación y experiencia con su padre. Él fue hijo también. Él tuvo un padre que lo aconsejó, un padre que le exhortó a caminar de una buena manera, a vivir una vida correcta. Y es para que el joven mantenga o retenga, por así decir, el consejo y que se aferre a él. Eso es lo que él está exteriorizando en estos versos del capítulo 4, voy a repetir la cita, 1 al 13. Ahí está haciendo el escritor esa exhortación, especialmente a los jóvenes. Pero como dije hace un momento, es aplicable a toda persona. Pero él quiere que los jóvenes retengan el consejo y que se aferren a ese consejo. Y en el capítulo 4, verso 12, también él nos dice algo. Promete que el creyente que obedece a la Biblia evitará los obstáculos y trampas que otros encuentran al desviarse de la voluntad de Dios. El que camina por la senda correcta no tiene mayores problemas, pero el que se desvía va a encontrar problemas, como decíamos, va a encontrar obstáculos y trampas en las que va a caer. Y él advierte, por eso el joven debe retener el consejo y aferrarse a él, precisamente para no caer en esas experiencias que son perjudiciales para el mismo joven y que le truncan parte de su vida. Por eso la consejería es muy apropiada, pero se debe aplicar con sabiduría.
Y en segundo lugar, ya vimos, buscar la sabiduría es el consejo número 1. Número 2 es evitar la tentación y el pecado. Eso lo dice él en los versos 14 al 19 del capítulo número 4. Debemos estar claros en cuanto a la separación que el creyente debe practicar en cuanto al pecado y el mal. Tenemos que estar claros en eso. Tiene que haber una separación de que no se debe practicar el pecado ni el mal. Como cristianos, no podemos aislarnos. Hay que tener en cuenta esto. Estar bien claros en esto. Como cristianos no podemos aislarnos del mundo. Porque debemos vivir con personas que no son cristianas. Pero en esa relación que tenemos con esas personas, debemos procurar ganarlas para Cristo. No podemos separarnos de ellas, pero podemos ganarlas para Cristo Jesús. Pero hay algo muy importante en la recomendación que se está haciendo en este santo libro. Se nos dice que los cristianos podemos convivir con ellos y debemos convivir con ellos, pero nunca debemos estar en el, como dije yo, nunca debemos adoptar el estilo de vida o imitar su forma de actuar. Eso el cristiano no lo debe hacer. No es correcto hacerlo. Su deber es no hacerlo. Puede convivir con los demás que no son cristianos, pero nunca debe adoptar su estado de vida y no debe imitar su forma de actuar. Ni el estilo de vida, ni la forma de actuar de ellos debemos adoptar nosotros. Recuérdese algo muy importante. Voy a ponerle un pequeño ejemplo para que agarremos la idea de esto que se nos está diciendo aquí en estos versículos. Los pescados viven en el mar. Y el pescado de mar, cuando usted saca un pescado de ahí para comérselo, lo prepara, lo arregla, y cuando se va a comer la carne del pescado, yo le aseguro que la carne del pescado sacado del mar no es carne salada. Muchas veces uno le tiene que poner un poquito de sal a esa carne para sentirle un poquito mejor sabor. Ahora, ¿por qué? El pescado estuvo entre el mar, entre las grandes cantidades de sal que tiene el mar. Pero el pescado se conservó sin contaminarse de sal. Eso es lo que nos está diciendo el escritor aquí. No podemos aislarnos del mundo, porque tenemos que vivir con las demás personas que no son cristianas. Pero debemos procurar ganarlas para Cristo. Pero nunca debemos adoptar su estilo de vida, ni su forma de actuar. Por eso le ponía ese ejemplo. Los cristianos debemos estar en el mundo, y la Biblia nos dice eso. Pero el mundo no debe entrar en nuestro corazón. Vamos a buscar un texto que nos ayude para comprenderlo mejor, aparte de la pequeña ilustración que le puse del pescado. Pero vamos allá al Evangelio de Juan. Y va a oír usted aquí la expresión, porque aquí está la expresión que tuvo el Señor Jesucristo con sus palabras cuando dirigía su oración sacerdotal, su oración de intercesión por nosotros, los que seríamos sus discípulos después de que Él experimentara la muerte y al cabo de muchos años después de su muerte y de su resurrección. Y vaya ahí, por favor, querido hermano, y acérquese a aquella persona que no tiene Biblia o que es su amigo y está con usted en esta hora. Y vea, para que comprendamos, tanto usted como esta persona, lo que estamos hablando, de que estamos en el mundo, pero no vamos a adoptar el estilo de vida ni a imitar la forma de actuar de los que no son cristianos. Y aquí tenemos una recomendación también de su petición del Señor Jesús, en el capítulo 17 y verso 15 del Evangelio de Juan. Oiga las palabras de Jesús, léalas ahí, mejor dicho. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Porque tenemos que convivir con las personas, pero no vamos a adoptar sus estilos de vida
ni vamos a imitar sus formas de actuar. Jesús nos hace ver eso también. Ahora bien, siguiendo la hilación de este estudio de Proverbios, en cuanto a lo que es la perfección de nuestros caminos, en primer lugar ya vimos que debemos buscar la sabiduría, en segundo debemos evitar la tentación y el pecado, y en tercero debemos guardar nuestra vida. Guarda tu vida, dice el escritor. Vea lo que dicen los versos 20 al 27 de este capítulo 4. Capítulo 4 de Proverbios, versos 20 al 27. Pero el verso 23 tiene una exhortación un poquito más enfática, más específica. Habla del corazón. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. El corazón, queridos hermanos y amigos, jóvenes, niños que están ahí. El corazón es el control maestro de la vida, por así decir. Un corazón malo siempre origina una vida mala. Permitir que el pecado entre en el corazón es contaminar toda la vida. Acuérdense la recomendación que se nos hizo anteriormente. Porque esto lleva a una hilación. Y aquí nos está aclarando aún más en estos versículos 20 al 27. Un corazón malo siempre, queridos hermanos, va a originar una vida mala. Y cuando permitimos que el pecado entre en el corazón, es contaminar toda la vida. Todo nuestro ser se contamina. El corazón es donde se deposita toda la sabiduría y la fuente de todo lo que afecta el habla, la vista y la conducta. Vea, el corazón si está cargado de pecado, como dije, se vuelve una fuente que emana cosas malas que afectan, fíjese bien, el habla, la manera de hablar de una persona que tiene malo su corazón, que tiene mucho pecado en su corazón. Usted puede darse cuenta de las clases de palabras que expresa. La vista, los ojos son atentos a todas las cosas que muchas veces no debe ponerse la vista en ciertos lugares, pero está ávido de ver lo que no debe de darle cabida a su vista. Y la conducta también, la clase de conducta es una conducta que deja mucho que desear. Por eso decía que el corazón es donde deposita toda la sabiduría y es la fuente de todo lo que afecta el habla, la vista y la conducta. Y recuerde esto, querido hermano, a la luz de la palabra del Señor, que el corazón controla la lengua. De modo que al guardar el corazón, por eso él dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Porque al guardar el corazón, guardamos los labios. No vamos a expresarnos de la manera que nos expresamos. Vamos a expresarnos correctamente cuando un corazón está limpio. Cuando un corazón está lleno de la voluntad de Dios y del poder de Dios. Una boca perversa es la boca de palabras altaneras. Y es una boca que habla con burla y con arrogancia. Vea lo que dice Proverbios 23, verso 7. Vamos a leerlo. Proverbios 23. Ahí está sintetizado. Pues este libro es un libro fantástico y de mucho beneficio para todo aquel que le pone cuidado a la palabra de Dios, como dije hace un momento. No es solo de leerla. Es de meditarla, de analizarla, de estudiarla, de hacer un análisis de lo que yo estoy leyendo, de lo que Dios me está diciendo y aplicarlo a mi vida para que ese fruto de la palabra se produzca en cada uno de nosotros. Y espero que esto nos esté ayudando, que todo este análisis que estamos haciendo, así de una manera resumida, breve, sea de bendición para nuestras vidas. Pero vea el capítulo 23, verso 7.
Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Mire qué definición. Vamos a repetir la lectura. Y ahí lo puede ver usted en su Biblia. Proverbios 23:7. Y espero que el Espíritu Santo hable a nuestros corazones. Hable al corazón suyo y hable a mi corazón. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. En otras palabras, somos lo que hay en nuestra mente. Sencillo. Sinteticémoslo y comprendámoslo. Yo soy lo que hay en mi mente. Usted es lo que hay en su mente. Eso es lo que la palabra dice y es una verdad. Porque Dios no nos miente, Dios siempre nos dice la verdad. Debemos entonces guardar nuestros ojos, también la recomendación del capítulo 4, verso 25. Recuérdese que esto nos lleva a un contexto para poderlo comprender mejor. Acuérdese que en el libro de Génesis se nos describe algo respecto a Eva. Eva permitió que sus ojos vagaran y eso la llevó a pecar. Ella vio que la fruta era codició la fruta al verla. Se volvió codiciosa para ella. Y además había oído las palabras de Satanás que le decían: si comes de ese fruto, seréis igual que Dios. Ahí hubo mucho que se movió, pero su vista fue atraída a la fruta. Y eso trajo cosas a su mente y a su corazón y la hizo querer ser igual a Dios. Y eso fue lo que les atrajo. Por eso hay que tener cuidado con lo que miramos. Pero aquí están las recomendaciones a la luz de la palabra. También hay recomendaciones del apóstol Juan en el Nuevo Testamento. El apóstol Juan nos advierte acerca de los deseos de los ojos. Vamos a ir un momentito ahí a primera carta del apóstol Juan. Primera Juan, vamos a considerar unos versos. Muchos hermanos lo conocen, lo saben hasta de memoria. Pero vamos a leer mejor la palabra del Señor para leer lo que realmente se nos dice aquí. Juan capítulo 2, primera de Juan capítulo 2, y vamos a los versos 15 al 17. Dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Otra recomendación del apóstol Juan en contexto con lo que nos está diciendo el escritor de Proverbios en cuanto a nuestros ojos, en cuanto a nuestra vista. Otra cosa también que debemos ver, está el ejemplo de Eva, y recuérdese otro ejemplo que tenemos bíblicamente, es el de Sansón. Sansón no miró hacia adelante, sino hacia la miel contaminada en el cadáver de león. Y esto le llevó a contaminarse y a desobedecer. Y eso lo va a encontrar usted en Jueces capítulo 14, verso 8. Hay que ver la historia de Sansón, por supuesto, para poder comprender esto. Pero tenemos contextos escriturales que nos hacen ver la realidad de lo que es el consejo, de lo que es la instrucción, de lo que es el apercibimiento, de lo que es la advertencia para vivir vidas, como estamos hablando ahora, que la sabiduría perfecciona nuestro caminar. Sí, gloria a Dios por eso. Su palabra es de bendición y de provecho para nuestras vidas y produce fruto. Y Dios espera ver esos frutos. Por eso es importante apegarnos a la palabra, obedeciéndola y aplicándola a nuestras vidas. Y en los versos 25 al 27 de este capítulo 4, el escritor Salomón también nos insta a examinar nuestro caminar. Y examinar nuestras vidas debe hacerse una realidad para ver hacia dónde vamos. Y eso es lo que él nos está exhortando. Examina tu vida. ¿Cómo es tu proceder delante de los ojos de Dios? ¿Cómo es tu proceder en cuanto a lo que la Biblia te enseña que tienes que recorrer? ¿Y cómo está tu proceder en cuanto a tu relación con las personas?
hay mucho que aprender. Gracias a Dios por ese beneficio de su palabra. Y este escritor Salomón nos está instando a que examinemos nuestro caminar, a que examinemos el proceso de nuestras vidas, nuestros procederes en el proceso de nuestra vida. La vida que no se examina, queridos hermanos y hermanas, no vale la pena vivirse. Por eso cada día uno debe hacer su recuento de cómo se comportó, qué palabras expresó, la manera en que se trató a los demás, en la manera que se trató a sí mismo también. Hay mucho que ver en eso. Por eso le digo, no es solo de leer, es de examinar, es de escudriñar, es de analizar y es de aplicar a nuestra vida para ser mejores cada día. Nosotros debemos también examinar nuestras vidas. Es la recomendación que nos está haciendo el escritor. Y espero que tomemos eso muy en consideración. Ahora bien, mis hermanos, en conclusión de lo que hemos considerado o visto en esta hora, podemos decir algo muy importante. El consejo o la conclusión de esto, el resumen de todo esto, es de que debemos como creyentes vivir en la palabra de Dios. Otra cosa que sacamos de conclusión es que Dios protegerá, Dios dirigirá y perfeccionará nuestro caminar para la gloria de Jesucristo. Espero que esto que hemos considerado en esta noche nos ayude, mis hermanos, para tomar en consideración y tener un tiempo de meditación sobre los consejos de Dios para nuestras vidas. Acuérdense, el énfasis está para los jóvenes, pero es aplicable para todos y cada uno de los que venimos a este santo libro. Yo espero que usted siga siendo bendecido, espero que siga siendo una persona que determine qué es lo mejor para usted, qué es lo mejor en el proceso de su vida. Dios quiere que usted sea una persona de éxito, una persona de triunfo, una persona bendecida. Y por eso tenemos que conocer los beneficios de la sabiduría. Dios les bendiga y gracias por su atención. Tenga buena noche y no se olvide seguir orando por los pastores. Necesitamos mucho la oración de nuestro pueblo, la oración de nuestros hermanos en la fe, de nuestras congregaciones, para que Dios nos siga usando y sigamos dando una instrucción bíblica adecuada y conveniente para el beneficio de las vidas de aquellos que están bajo nuestra responsabilidad de parte de Dios. Buenas noches, mis hermanos. Dios les bendiga y gracias. Gracias por su atención.